Amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos al programa. Hola Juan Carlos. Buenas noches, Fermín, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este nuevo día. Estamos listos para informar sobre los sucesos del día y, como siempre, con dos invitados sobre dos temas de actualidad, Fermín. Así es, el día de hoy damos la bienvenida al concejal de Quito, Juan Manuel Carrión. Buenas noches, Juan Manuel, bienvenido. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Con Juan Manuel, que es presidente de la Comisión de Ambiente del municipio, vicepresidente de su Comisión de Salud y miembro de la Comisión de Educación. Conversaremos precisamente de la sesión del Consejo que hubo ayer y en la cual se definieron algunos parámetros. Se esperaría que se analice que el 26 de mayo se pueda pasar a semáforo amarillo. Con eso conversaremos con Juan Manuel sobre su criterio y otros aspectos como sus quindes en su jardín. Está también con nosotros esta noche el exasambleísta Galo Lara desde la provincia de Los Ríos. Buenas noches, Galo. Gracias, Fermín, Juan Carlos y Juan Manuel. Muy buenas noches, un honor estar aquí a través de esta nueva red de comunicación, a través de Plan B, y estoy a sus órdenes. Gracias, Galo, por estar con nosotros. Con él conversaremos sobre un suceso de actualidad, la situación de los allanamientos por parte de la Fiscalía de personajes vinculados a Seguro Sucre y qué es lo que está pasando en este tema. Y está Galo Lara aquí porque él, mientras fue asambleísta, fue el primero en denunciar la situación que se daba en el tema de seguros y reaseguros del Estado que involucraban a esta empresa estatal. Así es, Juan Carlos, y para empezar vamos a revisar nuestro bloque noticioso, como de costumbre, con las cifras oficiales del impacto de la COVID en Ecuador. El día de hoy el gobierno ha confirmado 35.306 casos, 42.392 casos han sido descartados, se han tomado 101.580 muestras, hay 3.536 recuperados, 3.638 casos con alta hospitalaria. Con relación a las cifras lamentables de la mortalidad, tenemos que al día de hoy habrían fallecido 4.819 personas, de las que 2.939 tuvieron un diagnóstico de COVID y 1.880 están consideradas como probables víctimas de esta nueva enfermedad infecciosa. La tasa de letalidad oficial sigue trepando al 8.32%. Además, podemos apreciar el comportamiento de los casos por provincia. En Guayas continúan registrándose la mayor cantidad de casos con 13.482, seguida por Pichincha, que hoy ha superado ya los 3.000 casos, 3.054 en la capital y su provincia. Y en Manabí, 1.751 casos. Además, este es el panorama del país hoy con relación a la semaforización. Un cantón, el cantón de Aguarico, en la provincia de Orellana, en verde, 15 cantones en amarillo, distribuidos en costa, sierra y oriente, y 205 cantones que permanecen en rojo, entre estos el cantón de Quito, distrito metropolitano. Juan Carlos. Efectivamente, quería destacar, según las cifras del gobierno, 101.000 pruebas o muestras que se han tomado. Hemos pasado las 100.000. De hecho, se están más o menos informando de los resultados de cerca de un promedio de 1.300, 1.200 pruebas día a día. Pero todavía hay 23.000 pruebas represadas. Quiere decir que se han tomado las muestras y todavía faltan los resultados de 23.000 pruebas, que implica casi el 25% de las muestras tomadas. Y los casos confirmados o casos descartados tienen que ver únicamente con las muestras tomadas. No sale de otro lado. O sea, estas muestras son PCR, es decir, pruebas de diagnóstico efectivo, y pruebas rápidas que, siempre lo decimos, implican pruebas que muestran que una persona tenga
algún proceso infeccioso y que permita separar a los sanos de los que están en un proceso infeccioso. Esta prueba necesita una prueba PCR para confirmar si es coronavirus. Así es, y con relación también al semáforo, la localidad de Milagro, en la provincia del Guayas, inició hoy actividades según las restricciones del semáforo en color amarillo. En otros temas, podemos señalar que hoy la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, recordó al Ecuador que la mayoría de países no hacen PCR si no hay síntomas. Esto a propósito de las últimas decisiones del COE, de que tanto los repatriados cuanto las personas que lleguen al país deben presentar un PCR negativo. Según la IATA, en la mayoría de países, por ejemplo, hemos podido constatar que en Estados Unidos no se hacen pruebas a las personas que no tienen síntomas evidentes, pruebas de PCR. Esta política, por cierto, también se aplica aquí en el Ecuador. Entonces, no sabemos cómo se podría exigir a quienes quieren entrar al país que traigan esta prueba negativa. Además, hoy en redes sociales, la asambleísta Lourdes Cuesta informó que asambleístas y asesores legislativos se encuentran impagos desde hace varios meses. La asambleísta ha recordado que, al igual que cualquier otra persona, ellos trabajan por un sueldo y que no les han cancelado ni a ellos ni a sus asesores. Dice que los asambleístas no se quejan por la impopularidad secular que tiene el poder legislativo, Juan Carlos. Bueno, de hecho, ahí lo que existe es una prelación de pagos. Eso lo dijo hoy, esta mañana, el ministro de Finanzas, de Economía y de Finanzas, y señaló que lo que primero se está pagando, o se está pagando con absoluta rigurosidad y a tiempo, es lo que ellos llaman el frente de seguridad, o los anillos de seguridad. Es decir, en este caso, personal de salud, personal militar, personal policial. Y el ministro ha dicho que básicamente se debe apenas entre un 15 a 20% de funcionarios del Estado y que de alguna manera este dinero irá llegando. O sea, él dijo que el gobierno no tiene ingresos. Definitivamente el gobierno ha perdido sus ingresos. Estos ingresos tienen que ver con el precio del crudo y también con la caída casi del 40% de la recaudación de impuestos de marzo. O sea, cada marzo nosotros sabemos que se paga impuesto a la renta, se declara, y también se hacen las declaraciones de IVA mensual o semestrales. Esto en cuanto a IVA mensual ha caído también en una dramática proporción, y lo mismo el impuesto a la renta. Entonces, de hecho, lo que se está recaudando es para pagar apenas los salarios que alcanzan, según dijo el ministro Fermín. Así es, y en otro tema, Estados Unidos asegura 300 millones de dosis de la posible vacuna AstraZeneca COVID-2019. Varias farmacéuticas del mundo están desarrollando ya vacunas que esperan sean exitosas y han anticipado que los países que estén interesados deberían ya hacer sus pedidos con anticipación. Este es el caso de esta nueva vacuna. De hecho, aquí hay un conflicto. El conflicto está en que esta empresa, que es una empresa británica, ha asegurado primero 100 millones de vacunas para el Reino Unido, y luego Estados Unidos ha invertido $1.200 millones ya para separar para su país 300 millones de vacunas. De hecho, tenemos que pensar como país, un país de periferia, además, no solo de periferia en el mundo, sino en América Latina, si las autoridades están eventualmente pensando en cómo van a adquirir las vacunas. Porque aquí lo que va a pasar es lo que vemos este momento. Están pagando por anticipado. Los países que tienen dinero y que tienen recursos, los países más ricos del mundo, se están asegurando para su población las vacunas. Vacunas además que están en fase experimental. De hecho, ustedes pueden leer esta nota, esta historia, que es de la agencia Reuters, en Plan B, en nuestro segmento diario de noticias acerca de la epidemia, que se llama Minuto a Minuto. Ya está explicado claramente cuál es la dificultad. Lo que ha hecho Estados Unidos generó reacciones
en la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ha dicho, y la OMS también, ha dicho que una vacuna tiene que ser de acceso libre, gratuito y universal para todo el mundo. Las discriminaciones no caben. Los países ricos tendrán que, de alguna manera, ceder sus prelaciones. Sin embargo, eso en la vida del mercado farmacéutico y en la realidad es muy complicado que suceda. Por lo tanto, el Ecuador deberá tener listo, claro, cuál va a ser su política a futuro en torno al aparecimiento de una o más vacunas frente al coronavirus. ¿Cómo se va a adquirir? ¿Quiénes lo van a hacer? Si el Estado va a asumir esto, un Estado sin dinero, ¿cómo va a pasar? Así es, en otro tema, 48% de quienes han participado en concursos de insumos no tienen licencia como establecimiento farmacéutico y de estos, el 64% son personas naturales. Esto lo han denunciado una asociación de proveedores farmacéuticos. Esto lo habíamos... ACEDIM es la Asociación de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos, la cual está, digamos, con todas las empresas formales que hacen este tipo de importaciones, están asociadas aquí. Lo que han hecho es emitir un resultado de un estudio que dicen haber hecho sobre un cruce de información sobre los proveedores de los últimos 2 años, del 16 al 18, 2018, donde aparecen estas cifras. Más o menos son cerca de 900 proveedores recurrentes en los procesos de adquisición de productos e insumos farmacéuticos. De eso estamos hablando, no solo medicamentos, estamos hablando de gasas, de jeringuillas, de material de ortopedia como rodillas, caderas, todo lo que tenga que ver con atención médica de esta naturaleza. Entonces, lo que han dicho es que la gran mayoría de los proveedores que han participado y han ganado concursos, primero no están calificados como entidades farmacéuticas o proveedores farmacéuticos, que es lo que dice la ley. Y segundo, que de esa gran mayoría, también una buena parte, son personas naturales que no están calificadas tampoco para hacer esa provisión de insumos médicos. Esa es la noticia, Fermín. Así es, y finalmente, para cerrar este bloque, el gobierno de Moreno concesionará la operación y administración de la refinería estatal de Esmeraldas. Recordemos que durante el gobierno anterior hubo una supuesta repotenciación de la refinería que costó 2.000 millones, pero que al parecer no sirvió de nada porque la refinería está paralizada y no está cumpliendo los objetivos de producción de derivados para los que debería estar instalada, Juan Carlos. De acuerdo a lo que dijo hoy el ministro Ortiz, René Ortiz, en la radio en Radio Platinum, ahí mencionó 2 cosas. Uno, precisamente que la refinería Esmeralda está paralizada porque tuvo un daño vinculado a una falla del sistema interconectado de electricidad. La refinería está atada a este sistema, hubo un daño en la línea y esto causó un gravísimo daño a la refinería de Esmeraldas, lo cual implicó su semi-paralización. Es más, dijo que estaba paralizada, ¿no? Y también habló de una paralización de la refinería de La Libertad, uno por razones de que los trabajadores se han infectado de COVID, y lo otro es, dice que en un proceso como han hecho mantenimiento a partir de esta situación, han encontrado gravísimos daños en la refinería. Bueno, el ministro ha hablado de que para reparar de nuevo la refinería Esmeraldas, el país tendría que volver a gastar más de $1.000 millones, independientemente de los otros 2.000 que tú mencionabas, Fermín, que se usaron para repotenciar la refinería de Esmeraldas y donde hay procesos penales por peculado, incluso ya sentenciados, incluso un exministro de Energía, Carlos Pareja Llanuselli, y algunos gerentes, funcionarios de Petroecuador. Y lo otro es que también ha hablado que para la refinería Libertad necesitarían $400 millones. Y por tanto él dijo que el ministro aseguró que el presidente de la República tiene listo el decreto para concesionar la operación
y la administración de la refinería Esmeraldas a una empresa privada que no mencionó el nombre. Veamos cómo se hace la concesión, porque habría, me parece, que recurrir a un proceso más amplio y transparente que simplemente hacerlo por vía del decreto. Bueno, y antes de pasar a nuestro siguiente bloque, quisiéramos reiterar nuestros consejos comerciales. No se olvide usted que es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla o revisa nuestro Media Kit en la página web de Plan B. Además, también le invitamos a donar, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Y luego de estos consejos quisiéramos dar la bienvenida al concejal de Quito, Juan Manuel Carrión. Nuevamente, Juan Manuel, ¿cómo te encuentras? Gracias, bien, bien, bien. Motivado a hacer muchas cosas diferentes. Esta circunstancia que a todos nos toca vivir hace que debamos combinar nuestras tareas de trabajo, que en el caso nuestro no se han interrumpido. A través del teletrabajo tenemos intensa actividad, pero eso con diversas cosas que uno encuentra en la casa, pues va descubriendo que hay muchas cosas que arreglar, que fijar. Uno se mantiene muy ocupado en estos días. Eso nos pasa a todos, Juan Manuel. Cuéntanos, nos conversabas antes de empezar el programa que tienes un amplio jardín donde tú que eres un amante de los pájaros, de las aves de Quito, que las has clasificado además, las has dibujado. ¿Qué está pasando en tu entorno respecto a las aves de Quito? Claro, gracias. Bueno, más que un amplio jardín, es un jardín vivo, diría yo, es un jardín con muchas plantitas, con muchos árboles y que ofrecen refugio a las aves. Y hay una situación curiosa y es que una hembra de colibrí del quinde herrero ha decidido anidar en la puerta de la casa y lo viene haciendo desde el mes de noviembre en 4 ocasiones consecutivas. Y ya durante la cuarentena he podido ver 2 nidadas completas. Yo las fotografío, procuro fotografiar el avance de esto diariamente y lo comparto en mis redes sociales como una motivación, como una invitación para que los ciudadanos se enteren de estas riquezas que conviven con nosotros, con los quiteños, y para que lleguemos a la conciencia, Juan Carlos y Fermín, de que así como nosotros somos ciudadanos de este Quito, lo son también los árboles. Yo me refiero a los ciudadanos árboles, a los ciudadanos colibríes, a lo vivo, ¿no? Que aquello que nuestra Constitución consagra de los derechos de la naturaleza, que no quede como un enunciado romántico nada más, sino como una realidad. Hay que ser solidarios con todo lo que vive, como decía el poeta Carrera Andrade. Entonces, esto de observar las aves es una actividad que está al alcance de todos y yo lo que hago desde mis redes sociales es motivar a que nos interesemos en esto. Juan Manuel, ¿qué pasa con estos seres vivos que habitamos Quito? ¿Qué va a pasar en estos días? Los ciudadanos de Quito de a pie, los que tenemos cédula y que estamos en cuarentena aparentemente. Y lo digo porque al parecer se ha anunciado, o sea, hay una noticia. Tú nos podrías ratificar o explicar o dar el contexto sobre que este 26 de mayo, que se cumplen 70 días de confinamiento en la ciudad, se podría evaluar el paso a semáforo amarillo. Y bueno, ayer tuvieron una sesión, leyeron un informe también de profesores, epidemiólogos de algunas universidades, sobre todo la Universidad Central, donde se planteaban 6 parámetros para protocolos, diríamos, para que se pueda pasar a amarillo. Algunos de esos, situaciones incluso muy complejas de cumplir. ¿Cómo la ves tú, Juan Manuel? Bueno, Juan Carlos, sí, esa sesión fue el martes, fue el día martes, la sesión de consejo. A ver, en la Comisión de Salud hemos tenido varias reuniones en las que hemos recibido representantes de la academia, investigadores, epidemiólogos, virólogos, biólogos, salubristas, cada uno de los cuales ha aportado sus criterios, que estos criterios han sido pasados al COE, a la mesa de salud del COE
metropolitano que la preside el señor alcalde, y creo que él con buen criterio, con el criterio tal vez por su formación médica, tenemos claro que la realidad tiene que ser evaluada. ¿Por qué en el día 70? Porque las proyecciones estadísticas anticipan que ese sería el día en el cual esta famosa curva de contagios llegaría a su punto más alto, y ahí tendría que comenzar un declive, pero eso tiene que ser verificado, tiene que ser evaluado en base a la información de la que dispongamos, y allí se tomarán las resoluciones. Esas resoluciones, recuerdo, son competencia del COE metropolitano, que lo preside el alcalde. Hemos aprobado una ordenanza en el Consejo Metropolitano que va en la línea de obligarnos, pero obligarnos en el buen sentido, mediante educación, a los ciudadanos en lo que vamos a tener que vivir una vez que vayamos poco a poco retomando la movilización mayoritaria en las calles, a cumplir ciertas medidas que tienen que ser cumplidas, como el uso obligatorio de la mascarilla, como el uso permanente del gel antibacterial, el lavado constante de las manos, el guardar la distancia social, para lo cual vamos a tener que adaptarnos a una forma de usar el transporte público, por ejemplo, muy diferente a aquella a la que estábamos acostumbrados. Habrá que al interior del transporte público mantener una distancia mínima. Eso quiere decir que las unidades de transporte tendrán que llevar menos de capacidad de pasajeros, tal vez tendrán que hacerse más viajes por unidad y habrá que verse mecanismos de desinfección de esas unidades. En las paradas de buses habrá que igualmente mantener estas distancias sociales. Es una situación compleja que habrá que ver cómo la asumimos, pues, los ciudadanos, qué tan disciplinados somos los quiteños, pero de otra manera, si queremos preservar y queremos mantenernos a salvo de la eventualidad de contagios, estas medidas son inevitables, ¿no? Son inevitables. Es una situación compleja, Juan Carlos, pero tendremos que pronto volver a circular por nuestras calles, pues este encierro no puede ser permanente, ¿no? Juan Manuel, nosotros hemos podido constatar con médicos y con pacientes, en especial en los hospitales del Seguro Social, que estos estarían ya acabando su capacidad debido a la gran afluencia de pacientes. Es decir, están aumentando en la ciudad los casos de COVID que requieren atención hospitalaria. ¿Ustedes han tenido en el Consejo información sobre esto y cuál es la forma en la que los concejales la han tomado? Bueno, el secretario de Salud y el médico, el doctor que se presentó en el Consejo el día martes, hablan, sí, de un momento en el cual la capacidad, sobre todo de unidades de cuidados intensivos, va a verse sobrepasada, y entonces advertir la necesidad de aumentar esa capacidad. El municipio ha hecho una importante inversión para convertir al centro de convenciones del Parque Bicentenario en un espacio donde más de 300 camas están a disposición de pacientes que requieran atención respiratoria. No son unidades de cuidados intensivos, pero son lo que puede en un momento a determinados pacientes brindarles la ayuda que ellos requieran en su tratamiento. En el caso personal mío, yo pregunté en el Consejo en cuanto a las posibilidades de habilitar espacios de clínicas ya equipadas con infraestructura para estos casos y que actualmente no están ocupadas. El caso que se comentó mucho en redes sociales de la clínica Pichincha, por ejemplo. Ante esa pregunta, ante esta inquietud, el secretario de Salud nos planteó que era muy difícil a tomar una acción en ese sentido porque se trata de un bien privado y la municipalidad no podría hacer inversiones de recursos que por lo demás son escasos también en un bien privado. Entonces ahí había escollos ahí que resolver, pero además nos decían que tal vez la inversión para volverle
operativa a una unidad como esa, y como ese hay otros casos, ¿no es cierto?, de clínicas que podrían ser habilitadas para estos usos, demandarían recursos que el municipio no los tiene, ¿no? O sea, la situación también es compleja en cuanto a la disponibilidad de recursos. Yo creo que se ha hecho lo que se puede hacer, que las inversiones del municipio están bien canalizadas hacia el caso del Bicentenario, y diría que en términos generales la reacción que Quito tuvo fue oportuna en su momento y que hemos podido manejar una situación que es compleja en el mundo entero y que yo aspiraría estemos prontos a superarla y a superarla y volver a la normalidad a la normalidad entre comillas, ¿no? Porque ahora vemos que aquello que llamábamos normalidad en el pasado no era tan normal. Quiero decir, a volver a una normalidad que nos va a imponer nuevos estilos de vida en cuanto a lo que consumimos, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestras alternativas de movilidad, es decir, hacia una movilidad sostenible. En fin, vamos a tener que ir a esa normalidad en condiciones diferentes. Juan Manuel, de lo que conocieron en el Consejo, ¿cuál es la situación de Quito? Una información que este grupo de médicos epidemiólogos informó al Consejo fue que la provincia de Pichincha registró un incremento de fallecimientos cerca del 103%. Pasó de 106 defunciones a 216 en apenas una semana, entre el lunes 11 y el lunes 18. Eso implicaría que la situación no está para nada controlada, y entonces esto contradice las posibilidades reales de salir al menos hasta el 31 de mayo, porque si se tienen que cumplir las 6 condiciones que mencionaba, es decir, que deje de haber casos, de crecer el número de casos de contagios, lo cual en Quito no está sucediendo, sino todo lo contrario, que deje de que baje la tasa de letalidad, lo cual no está sucediendo, sino todo lo contrario. Al parecer estamos destinados a pasarnos un buen tiempo. ¿Cuál es la situación en el país, en la ciudad? Mira, a ver, evidentemente los contagios que se han incrementado y los decesos que son como consecuencia de esos contagios y el desarrollo de la enfermedad tienen un desencadenante en el incumplimiento de varios sectores de la población por las circunstancias que les toca vivir de este confinamiento, ¿no es cierto? Hemos escuchado desde varios frentes opiniones de personas que dicen lo complicado, lo difícil que debe ser atenerse al confinamiento para familias y para personas que no cuentan con un ahorro, que no cuentan con recursos, sino que dependen de lo que generan en sus economías día a día para mantenerse en casa. Eso yo creo que es un poco lo que ha movido a una buena parte de la población a irrespetar las medidas de confinamiento, y eso es lo que lamentablemente genera un incremento en la tasa de contagios. Eso es lo que pasa cuando no somos disciplinados. Ahora, los 6 parámetros a los que hacía referencia a la presentación del doctor son algunos de muy difícil cumplimiento por nuestra realidad social, por nuestra idiosincrasia. Entonces yo creo que la evaluación que tendrá que hacerse sobre la información que se nos proporcione en la sesión del 27, que bueno, el Consejo lo que se hará es recibir esa información y los concejales expresaremos nuestros criterios, pero la decisión final le corresponde al COE metropolitano presidido por el alcalde. Yo no dudo que se harán ahí las lecturas adecuadas, responsables y bajo los parámetros que la prudencia mande, ¿no? Yo aspiraría que esto pase pronto, ¿no? Pero como bien dices tú, el superar esto, por eso no está dada una fecha, ¿no? Esto de decir el 27 se evaluará, bueno, sí, el 27 se evaluará, pero eso no quiere decir que el 28 se levantará, sino que habrá que evaluar, porque este es un escenario dinámico, ¿no? Un escenario que cambia día a día, y esta famosa curva, todos hemos aprendido algo ahora de estadística. Yo no era muy bueno para esto en las épocas colegiales, pero hemos entendido lo que es una curva de crecimiento, y sobre todo cuando se trata del comportamiento de estas afecciones virales. Entonces esperemos ver que los indicadores marquen un descenso de esa curva, y ahí tomaremos la decisión. No, yo no podría anticipar una fecha. Creo que lo responsable es que
miremos los indicadores en esta fecha, en esta próxima sesión de consejo y ahí proyectemos, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo se perciben en el Consejo las declaraciones de los sectores comerciales, sobre todo la ciudad, que insisten en la necesidad de que se abra la economía porque sus pérdidas son muy grandes? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre evitar la pérdida de la economía, que en el Ecuador es básicamente de servicios y de comercio, y evitar que haya más fallecimientos? Porque estamos hablando de una enfermedad mortal en un porcentaje de la población que es significativo, como vimos en Guayaquil. Yo creo que ese es el gran reto y no sé si sea posible encontrar ese equilibrio entre el tema de salubridad pública y el tema de manejo de la economía de una ciudad. Está claro que la prioridad tiene que ser el responder a que lo que debe prevalecer es el cuidado de la salud pública. Sí, todos quisiéramos que esto pase pronto y todos tienen derecho a pedir que sus casos se evalúen y tal vez ahí lo que corresponde al COE es cuando pasemos al semáforo amarillo ir evaluando casos puntuales. Por ejemplo, ayer en la Comisión de Salud nos decían los optometristas, la Asociación de Optometristas, que si bien ellos, la mayoría de ellos al ser considerados como ópticas, podría asumirse que son establecimientos comerciales, en realidad alojan también a optometristas, a profesionales de la salud que brindan un servicio que la colectividad no está recibiendo ahora, el de los optometristas. Entonces, por citar un caso que me viene ahora a la mente, habría que evaluar los protocolos que cada uno de esos sectores presente para ver si es que cumpliéndose todas las medidas de bioseguridad puede irse a un progresivo plan mediante varios planes pilotos de reapertura de las actividades comerciales. Ese es el sentimiento general, creo yo, que impera en el Consejo. Yo creo que en el Consejo hemos logrado los concejales, independientemente de nuestras posiciones, vertientes políticas, asumir un compromiso de evaluar la situación, en el caso de la ciudad de Quito, dándole prioridad a la urgencia, a la necesidad irrenunciable de preservar la salud colectiva, la salud pública. Muy bien, gracias Juan Manuel por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Final, ¿cuál es tu criterio personal sobre con respecto al semáforo amarillo? Si te decían vote usted este momento, ¿por qué votarías? ¿Por salir? Yo no voto el semáforo amarillo y la decisión mía sería en función de lo que los indicadores me muestren el momento de ir a ese cambio. Y yo votaría por un semáforo amarillo que plantee varios planes piloto que sean sometidos a evaluación permanentemente. Un término medio, entonces. Así es, así es. Muchas gracias, Juan Manuel. Encantado, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Cuide, por favor, a esos kindes. Estaremos pendientes en las redes sociales. Nos vamos a estar reportando. Mañana retomamos de los reportes. Un gusto, Juan Carlos. Un gusto. Muestra eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a Juan Manuel Carrión, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora vamos a retomar el contacto con el ex asambleísta Galo Lara, con quien hablaremos sobre Seguro Sucre. Galo, buenas noches, bienvenido a este espacio de Plan B, un espacio interactivo con el cual día a día estamos tratando los temas de análisis diario. ¿Cuál es su reacción frente a este allanamiento que se ha dado, según informaba el diario El Universo, un allanamiento relacionado con la trama de corrupción de Seguro Sucre? Galo, tú has sido denunciante de esta situación desde tu momento o tu época de asambleísta. Luego hubo esta trama también, esta acusación perversa del tema que te mantuvo en prisión y hoy en libertad. ¿Cuál es tu reacción frente a este allanamiento? Gracias, Juan Carlos. Un saludo a Fermín, al concejal que acaba de salir en la intervención antes que mí.
al cual quiero felicitar por la iniciativa de los plásticos en Quito. Realmente es algo que en el mundo estamos pendientes de eso, el no uso y el uso excesivo de plásticos. Ellos llevan una campaña muy admirable en el Ecuador y principalmente en Quito, como también la viceprefecta del Guaya, Susana González, la vimos haciendo esa misma campaña allá en la isla Puna. Respondiendo a tu pregunta, mira, es hora de enterrar a la mayoría de políticos que nacieron para robar. En definitiva, desde que la década robada comenzó su gobierno, al llegar a Montecristi, me tocó investigar varios actos de corrupción de ese gobierno. Uno de ellos fue aquella unidad de seguros que se creó en la Presidencia de la República a 10 pasos del despacho del presidente. Esta unidad de seguros estaba dentro de la oficina de Vinicio Alvarado. Y desde allí comenzaron ese monopolio de seguros para que todas las instituciones del Estado sean aseguradas bajo una orden del expresidente Rafael Correa de que esas instituciones tenían que estar aseguradas en Seguro Sucre. Oh, sorpresa, cuando íbamos a ver esos concursos, no había concurso. Los reaseguradores con que ganaban los supuestamente ganadores a dedos, me tocó viajar incluso a donde ellos, los cuales en algunos me indicaban que el tamaño del reaseguro que había sido contratado por Ecuador era 90% distinto al que le habían contratado. Solo habían contratado el 10% de esos reaseguros. No conforme con eso, los seguros del SOAT, los seguros del bono de la pobreza, cuyo dinero lo encontramos en Bahamas, los seguros del MIES, los seguros de Petroecuador, Juan Carlos. Habían ofertas de 30 millones de dólares en las pólizas y se las entregaban a alguien que tenía ofertas de 40, 50 millones de dólares. Pero ese era solo el inicio. Y yo le llevaba estas denuncias al fiscal y las archivaba. Y se las llevaba a la Contraloría. La única que me tomó en cuenta fue el Consejo de Participación Ciudadana, que me dio la razón. Sin embargo, hoy en día vemos cómo la justicia americana tiene al testaferro del expresidente Correa en un juicio ahí en el Distrito Sur de la Florida, por como lo ha aprobado la justicia americana, de que las comisiones de las pólizas del Ministerio de Defensa, denunciadas por Galo Lara, de las pólizas de Celet, denunciados por Galo Lara, fueron a parar a dos cuentas de Juan Rivas. Una cuenta de él en las Islas Caimán, que le llegó a Estados Unidos, y otra cuenta que abrió en Panamá y le llegó a Suiza. Juan Rivas era el asesor de seguros del presidente Correa y era el presidente del directorio de Seguro Sucre. Pero esta gallada de los niños pobres, porque así les he denominado, eran chiros, jugaban pelota en las esquinas, prestaban para tomarse una Coca-Cola. Y de pronto los encontrábamos como que eran los nuevos niños pobres que ya no le respetaban a la persona normal. Y comenzamos a averiguar dónde estaban todos sus actos de corrupción. Se llevaron en pesos los seguros del Estado. Y, oh sorpresa, Juan Carlos, anoche, en una acción digna de aplaudir, la fiscal Diana Salazar viene a Guayaquil y hace un allanamiento en la casa del gerente general de Seguro Sucre de ese entonces, Romo Rosales. ¿Y a qué viene? Si Romo Rosales era el ejecutor de Juan Rivas en estos actos de corrupción,
que tenían 3 vías, Juan Carlos. Actos de corrupción comprobados por la justicia americana con los intermediarios de seguros. Actos de corrupción en los siniestros. Ellos se pagaban siniestros que no habían ocurrido. Y actos de corrupción en el caso jurídico. Los abogados cobraban por casos que no existían, que ya habían sido pasados, que habían terminado, los volvían a cobrar. Yo le quiero pedir a la fiscal Diana Salazar. Ahí están las pruebas de cómo nos robaron a los ecuatorianos. No le han robado a los pelucones, Juan Carlos. Cada vez que denunciábamos estos actos, le robaban a los pobres ese dinero que hoy lo hubiésemos utilizado para tanques de oxígeno en esos hospitales, lo hubiésemos utilizado para respiradores, lo hubiéramos utilizado para mascarillas, para salvar vidas, como lo dice Guillermo Lazo y como lo está haciendo. Eso es lo que más duele, Juan Carlos. Galo, para quienes, el público que no está acostumbrado o familiarizado con los términos del negocio de los seguros, se habla, en Estados Unidos en este momento se están investigando supuestas coimas por $3,2 millones. Precisamente el señor Rivas está detenido en Estados Unidos y está en juicio. Y luego, por el tema de los reaseguros, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el dolo aquí? ¿Puedes explicarnos, por favor, en qué consiste el dolo de las coimas por el tema de reaseguros? ¿Cómo funciona esto? El gobierno de los Estados Unidos le presenta una denuncia a Juan Rivas, expresidente de Seguro Sucre, y a 2 ecuatorianos más con un intermediario. Y le presenta una denuncia por 3 delitos: por sobornos, por testaferrismo y por haber utilizado las cuentas de él en los Estados Unidos para haber lavado ese dinero. ¿Qué es lo que le prueba la justicia de los Estados Unidos a Juan Rivas, el cual tenía audiencia el 18 de mayo y se le postergó 30 días más? Se le comprueba de que las comisiones del año 2012, 2014, de las cuentas del Ministerio de Defensa del Ecuador, de las cuentas de SELEC, comisiones que las cobra Rivas a través de intermediarios en Estados Unidos, en Isla Caimán y en Suiza. Al comprobar eso, el Departamento de Justicia lo coge a Rivas arribando a los Estados Unidos y le dice que estaba detenido. Va a una audiencia y él pide un abreviado en esa audiencia. Como no se lo da la autoridad americana, le fijan una fianza de $500,000. Con esa fianza, nuevamente él insiste en un abreviado. El abreviado, el juez le contesta y le dice que le da más tiempo a la Fiscalía, al Servicio de Rentas de los Estados Unidos, para que se demuestre lo que ellos ya habían adjuntado en el día de la audiencia. ¿Qué pruebas presentaron? Los correos electrónicos de Rivas con Romo Rosales, con los intermediarios, las conversaciones telefónicas, las fotos, y ahora aquí viene la gran incógnita. Es que Rivas no robaba solo. Rivas tenía 2 socios, Alexis Mera y Rafael Correa. Y ahora esperamos que la justicia americana, en concordancia con la justicia ecuatoriana, puedan revelarnos pues, si Rivas le pagó o le pagó a Correa o a Mera estas comisiones, que hoy en día estas son el inicio de todas esas comisiones cobradas durante 10 años, Juan Carlos. De acuerdo, pero mi pregunta era, ¿en qué consiste el dolo? Es decir, ¿cobraba comisiones por qué? ¿Para qué?
cuando cobra las comisiones, las cobra por fuera de la ley, porque él le presenta a Seguro Sucre un rubro, y el rubro de Seguro Sucre es adulterado con sobreprecio, y ese sobreprecio es el que es enviado en comisión al exterior a favor de él mismo a través de los intermediarios de seguro, y la justicia americana logra captar esas transacciones, esos correos electrónicos, esas grabaciones telefónicas de cómo en esos 2 años se llevaron las comisiones de esas 2 cuentas nada más. Pero comisiones para colocar reaseguros. Es decir, ellos supuestamente cobraban sobornos, ¿por qué? Porque al colocar estos reaseguros, le aumentaban los precios. Ya. Y esa aumentada de precios fue a parar al bolsillo de Rivas y de sus socios. Hoy en día, el fiscal de los Estados Unidos presenta esas pruebas. Y ante esas pruebas, ¿qué van a hacer? Es decir, si yo aseguro un avión del Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ese seguro, esa prima, tengo que reasegurar en el exterior. Así es. Tiene que reasegurar en el exterior esa prima. No toda la prima, es un porcentaje, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el dolo? El dolo está en que yo voy y te reaseguro el avión en $500,000, ejemplo. Pero cuando voy a asegurar allá en los Estados Unidos o en Suiza, no aseguro los $500,000 que estoy negociando con Ecuador. Aseguro $50,000. Ya. Pero aquí tú le pagas por los $500,000. Y ese es el dinero que le encontraron allá. Millones de dólares de la póliza del Ministerio de Defensa y de la póliza de Select que no estaban reasegurando en el exterior. Entonces ahí tenemos un problema más grave. El problema más grave sería que las cuentas o los equipos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y de Select no están reaseguradas. En ese año no estuvieron. estaban reaseguradas. Era el 2012, 2014, que es por la que está siendo juzgado. Ya. Esas comisiones por esos reaseguros que en algunos casos no existieron, como te lo estoy ejemplarizando, fueron las que se llevaron y se las encuentra el gobierno americano ingresando a los Estados Unidos bajo 2 reaseguradores intermediarios de seguros. El otro eje que planteabas era que habían cobrado por siniestros que no ocurrieron. ¿Cómo fue eso? Mira, la gallada de los niños pobres no tenían límites. Cada semana que yo iba donde Rafael Correa a denunciarlo, Correa ordenaba que me hagan una cadena de televisión criminalizándome. Y yo no lo entendía. ¿Cómo es que yo voy donde este hombre y le enseño aquí que la plata se la están robando? Le llevo el cheque, la transferencia, y en la noche tenía una cadena de televisión en mi contra, criminalizándome. Entonces comencé a investigar dentro de la aseguradora, Seguro Sucre. Y voy a citar un ejemplo. El Cuerpo de Bomberos. Ellos le presentaban al reaseguro un siniestro como que el Cuerpo de Bomberos se había quemado. Pero yo iba a ver el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos no se había quemado. Me explico, cobraban un siniestro inexistente. Lo mismo en la parte jurídica. Contrataban abogados para casos que tenía Seguro Sucre en las demandas, de casos que ya habían sido cerrados. Cada vez que yo le encontraba robando, Correa decía que ellos estaban cuidando y yo les llevaba las transferencias, las pruebas. Y hoy en día, la justicia americana, en conjunto con la Fiscalía de Ecuador, están ahora evidenciando cómo funcionaba la gallada de los niños pobres, robándose las plata de los seguros de los ecuatorianos. Galo, quisiera conocer su impresión sobre lo siguiente. El colega Martín Payares del portal Cuatro Pelagatos ayer planteaba que esto de recuperar lo robado se convirtió de alguna manera en un tópico imposible de ejecutar. Él decía, por ejemplo, es que lo robado
no está como lo que se robaron la oligarquía chavista venezolana, pues no están en casas en Miami o en Madrid, sino que esto se fue gastando, se volvió dinero de bolsillo, y hasta el momento no se ha podido comprobar, por ejemplo, que Rafael Correa o su entorno tengan bienes lujosos en algún lugar. ¿Usted cree que esto de recuperar lo robado realmente es posible o es un tópico? Mire, repito, el robo existe salvo que tú lo permitas. Pero a mí no me puede venir a decir que no ha robado y que estaba cuidando. Porque incluso llegué a sus primeras cuentas en el Berenberbank de Alemania, donde nos dijo un día que él se había ido a comprar un departamentito de 60 metros. Y sucede que ahora lo escuchamos decir que él no tiene casa y que está alquilando un departamentito. O sea, el dinero de Correa y de su pandilla está regado en el mundo. Los sistemas que buscan dinero conocen la ubicación de ese dinero. Incluso hace pocas semanas, antes de la cuarentena, hubo una reunión en Qatar de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, del secretario anticorrupción, del embajador de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, con el presidente de Qatar. El dinero está ahí. Hay un informe del expresidente de la Unidad de Lavado de Activos en donde le entregó a Correa ese informe. Y allí informaba de todas las relaciones y cuentas de los colaboradores de Rafael Correa. Le decía dónde estaba la plata de Vinicio Alvarado, de Fernando Alvarado, de Jorge Glass. Ahí estaba. Una vez que le entrega ese informe al expresidente Correa, al siguiente día lo votan a ese presidente de la UAFE, quien toma contacto conmigo y me lo hace saber. Me dice, yo descubro esto. Tienen el dinero en las piscinas, han retirado dinero en efectivo de los bancos, lo envían a través del Pacific National Bank y me han votado, don Galo, porque ellos mismos me mandan a averiguar y cuando le llevo dónde está la plata, me votan al siguiente día. Yo creo que Martín Pallares es un hombre brillante, inteligente, pero lo que el 85% de los ecuatorianos queremos es que se recupere el dinero robado. Mire, Fernando Balda tiene cuentas donde está el dinero de Correa. Quien le habla también le ha entregado a las autoridades esas cuentas. Hay que esperar que alguien tome la decisión y tenga los recursos para ir a traer el dinero robado de los ecuatorianos. Créame que sería lo mejor que nos puede pasar en esta pandemia. Pero señor Lara, díganos por qué es tan difícil eso, porque yo recuerdo claramente que cuando murió el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, al poco tiempo se pudo encontrar unos cuantos millones de dólares en una cuenta en los Estados Unidos. Parece que no estaba tan escondida. ¿Usted cree que los correístas tienen dinero escondido mejor que Pinochet? Yo creo que hay que tomar la decisión de ir a traer el dinero de los ecuatorianos, que está por aquí cerca, que está en algunas casas del Ecuador, que está en algunas cuentas que ya están debidamente direccionadas, que está en oro. Pero tiene que haber una comisión de personajes políticos notables que contengan toda la facultad para ir a traer el dinero del Ecuador. Yo le quiero pedir hoy noche al presidente de la República, nombre una comisión, nombre a los perseguidos políticos, señor presidente, nombre a Martín Pallares y va a ver cómo traemos la plata en menos de un año, la plata que se robó el gobierno de Correa. Claro, usted menciona que está en oro físico. Sí, fue transportado también en los aviones presidenciales. Ahora, Galo, bueno, según la información que tenemos actualizada sobre este tema de los seguros Sucre, se plantea que efectivamente entre el 2014 y el 2017 se reaseguraron, se contrataron seguros con Seguros Sucre cerca de
casi $1.000 millones de seguros, y que de estos, al menos el 65% se colocaron en el exterior, se reaseguraron, lo cual rompe absolutamente, es más del doble de lo que el mercado de seguros hace. Si el mercado de seguros reasegura el 30% de las pólizas en el exterior, y Seguro Sucre reaseguraba el 65%. Y de ahí podrían venir, según la justicia de los Estados Unidos, de esos excedentes, estas comisiones. Es decir, si yo soy una empresa reaseguradora y vos me colocas cierto dinero, el doble de lo que deberías colocarme, es probable que pueda estar pagando una póliza. La pregunta de Galo final, tal vez. La actual administración de Seguro Sucre debió haber notado estas trafacías que se han denunciado. Es decir, alguien tiene que haber visto los libros, alguien tenía que haber visto que había de alguna manera esta salida de dinero, este exceso de pagos en reaseguros. ¿Por qué no se hizo nada en los últimos 3 años? Mire, hay un intendente de seguros, un señor Lince. ¿Ya? Él es el que lleva las auditorías de los seguros. Quien le habla, cuando fui legislador, año a año pedí esas auditorías, pero nunca aparecía nada. Decía que todo estaba normal. Cuando yo iba donde los reaseguradores me decían, usted me trae una póliza que yo tengo asegurado esto al 100% y yo solo tengo el 10%. Pero yo regresaba a Ecuador y me decían ellos, no, dice, está reasegurado al 100%. Lo que usted acaba de dar de ejemplo. Son las autoridades de control las que tienen que ponerse los pantalones y decirnos la realidad de estas instituciones del Estado. Tienen que decirnos la verdad. Son esos auditores, las auditorías tienen que decir en qué administraciones hubo dolos, dónde se llevaron la plata de Seguro Sucre, por qué no han cruzado cuenta con los reaseguradores. ¿Desde hace cuántos años no cruzan cuentas? Entonces, todo eso tiene que haber la decisión de una entidad de control que lo revele al Ecuador y le diga la verdad. Dígale al presidente, señor presidente, no cruzan cuentas hace tantos años, 10 años, 12 años, 8 años, 5 años. Eso es doloroso, porque una entidad que hace auditoría tiene que decir ¿se ocupó o no se ocupó los dineros que están en el balance? Porque lo que hemos visto durante todo este tiempo es que los balances han sido maquillados. Claro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ponernos en contexto esta situación y en antecedentes también de cómo se manejaban. Quisiera decirle algo para despedirme, Juan Carlos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo tengo fe, yo tengo confianza de que las cuentas de Seguro Sucre nos van a llevar a Rafael Correa. Yo lo descubrí y hoy veo que la justicia americana y la justicia ecuatoriana, a través de la Fiscalía, han encontrado nuevamente la ruta que denuncié hace 10 años atrás. Le agradezco a Dios porque hoy en día tengo más fe que antes que los dineros de Seguro Sucre nos llevarán a las cuentas de Rafael Correa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Ha sido Galo Lara, ex asambleísta de la República del Ecuador, por haber estado con nosotros. Veamos los comentarios que tenemos, Fermín. Así es. Bueno, y esta noche tenemos algunos saludos de Carlos Orbe Fiallo, quien se conecta cotidianamente. Saludos, tenemos un comentario de Fanny Reyes, un excelente concejal que realmente valora la vida y el ambiente con relación a Juan Manuel Carrión. Jaime Cascante Calero nos dice, felicitaciones por la importancia de los temas. Pepe Ramírez, excelente invitado Galo Lara, un político serio y una de las víctimas de la tristemente célebre Revolución Ciudadana. Saludos cordiales, colegas de Plan B. Tenemos también saludos de Cecilia Orbe y un comentario que llega de Twitter. Galo Lara pagó con cárcel el haber fiscalizado los actos de corrupción en el gobierno de Correa.
Esos son algunos de los comentarios de esta noche, Juan Carlos. Bien, muchas gracias, sí, por estar con nosotros, por sus cordialísimos saludos. Siempre estamos a la orden y a espera de que este programa que se transmite en vivo pueda recibir sus comentarios, las sugerencias, los temas que deseen que tratemos. Estamos pendientes de nuestras redes sociales para dar salida a todas sus inquietudes, Fermín. Y con eso creo que terminamos y no tenemos nada de última hora. Así es, bueno, muchísimas gracias por su audiencia, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Les invitamos mañana a la misma hora a este espacio donde continuaremos analizando la coyuntura y pasando revista a lo más importante de las noticias del día. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.